Mis padres robaron mi fondo fiduciario de $200,000 para malcriar a mi hermana discapacitada, así que finalmente me defendí. Tengo 19 años. Nunca pensé que mi cumpleaños número 18 sería el día en que mi vida entera se pondría patas arriba. Tenía sueños, planes, un futuro por delante. Todo se hizo añicos en una sola noche cuando descubrí que mis padres habían agotado mi fondo fiduciario de $200,000. ¿Y para qué? Para alimentar la obsesión de compras de mi hermana. Marta, mi hermana mayor por 4 años, nació con síndrome de Down. Desde que tengo memoria, mi vida giraba en torno a sus necesidades. Mis padres se aseguraron de eso. Tenía dificultades con el control de los impulsos, las señales sociales y la paciencia, cosas que dificultaban las amistades. Y debido a eso, mis padres decidieron que yo sería su vida social. Cada vez que quería salir, pasar el rato con amigos o simplemente tener tiempo para mí, me culpaban para que llevara a Marta conmigo. Te necesita, decían. Eres su hermana. Tienes que cuidarla. Recuerdo la primera vez que intenté ir a una pijamada sin ella. Tenía 12 años y mi mejor amiga me había invitado a su fiesta de cumpleaños. Cuando les dije a mis padres que era solo para chicas, la cara de mi madre se entristeció. ¿Cómo crees que se sentirá Marta cuando descubra que fuiste a algún lugar sin ella? La culpa fue abrumadora. Terminé no yendo, y mis amigos dejaron de invitarme a cosas después de eso. Al principio, no me importaba ser la compañera constante de Marta. Amaba a mi hermana y quería que se sintiera incluida. Pero a medida que crecimos, su comportamiento se volvió más impredecible. Si quería algo, lo tomaba. Si se frustraba, atacaba. Y se esperaba que yo manejara todo eso. Los niños en mi vida desaparecieron lentamente, sin querer lidiar con el caos que venía con Marta. Y, sinceramente, no podía culparlos. La escuela secundaria fue particularmente desafiante. Mientras otros adolescentes iban a partidos de fútbol, tenían sus primeras citas y creaban recuerdos, yo estaba en casa con Marta. Mis padres trabajaban muchas horas, alegando que necesitaban el dinero extra para las necesidades de Marta, pero luego supe a dónde iba realmente ese dinero. A medida que crecimos, la obsesión de Marta por el color rosa se apoderó de nuestras vidas. No era solo una preferencia, era una fijación que lo consumía todo. Cualquier cosa rosa, tenía que tenerla. Si veía una billetera, un juguete o una prenda de vestir rosa, no la soltaba. Hacía berrinches, lloraba, gritaba, lo que fuera necesario, hasta que mis padres cedían y se lo compraban. Empezó poco a poco, una baratija rosa a la semana para mantenerla tranquila. Luego 2, luego 5. Pronto, mis padres le compraban colecciones enteras de artículos rosas solo para evitar sus crisis nerviosas. Su habitación parecía una explosión rosa. Ropa de cama rosa, cortinas rosas, muebles rosas, aparatos electrónicos rosas. Todo tenía que coincidir con su obsesión. Las paredes estaban llenas de contenedores de almacenamiento rosas llenos de ropa que nunca usó, accesorios que nunca usó y artículos que aún tenían sus etiquetas. Era como un santuario del desperdicio, pero mis padres seguían alimentándolo. Nunca cuestioné de dónde venía el dinero. Mis padres siempre le compraban cosas, pero asumí que lo tenían controlado. No tenía motivos para pensar lo contrario, hasta mi cumpleaños. Mis abuelos organizaron una gran celebración para mí, al igual que lo hicieron para Marta cuando cumplió 18 años. La fiesta fue en su casa, una hermosa casa de estilo colonial que había albergado innumerables reuniones familiares. Todos estaban allí, tías, tíos, primos, incluso algunos amigos de la familia que no había visto en años. Rodeada de mi familia, me sentí genuinamente feliz. Cuando mis abuelos se levantaron para hacer un anuncio, pensé que era solo parte de la celebración. Luego dijeron las palabras que lo cambiaron todo. Como regalo, estamos muy felices de darte tu fondo fiduciario. Apartamos $200,000 para que los uses para tu educación y tu futuro. La sala estalló en aplausos. Estaba abrumada por la gratitud. Este dinero significaba libertad, universidad, independencia, un nuevo comienzo. Ya había sido aceptada en varias universidades, incluida la universidad de mis sueños al otro lado del país. Este fondo fiduciario haría posibles esos sueños. Abracé a mis abuelos, agradeciéndoles una y otra vez. Pero cuando miré a mi alrededor, noté algo extraño. Mis padres no sonreían. No aplaudían. Estaban parados en la esquina, rígidos y silenciosos, intercambiando miradas nerviosas. Algo andaba mal. Más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, mis padres me sentaron en nuestra sala de estar, la misma sala donde siempre me habían dado sermones sobre poner a Marta primero, sobre ser comprensiva, sobre sacrificarme por la familia. Mi papá suspiró, frotándose las sienes.
Necesitamos hablar. Luego me dijeron la verdad. El fondo fiduciario, desaparecido. Hasta el último centavo. Lo habían agotado para cubrir las compras compulsivas y las interminables terapias de Marta. Cuando se agotó su propio fondo fiduciario, recurrieron al mío. Gastaron mi futuro sin siquiera decírmelo, sin pensar en lo que significaría para mi vida. Los miré con incredulidad, mi mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. ¿Ustedes usaron mi dinero? ¿El dinero que era para mí? ¿Para mi educación? No teníamos otra opción, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Marta lo necesitaba. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿No tenían otra opción? Siempre tuvieron una opción. Eligieron ceder a todos sus caprichos en lugar de establecer límites. Eligieron gastar mi futuro como si no fuera nada. Mi papá suspiró. Tienes que entender. Cuidar de Marta es caro. Sus necesidades son lo primero. ¿Sus necesidades? Dije con voz entrecortada, con las manos temblorosas. ¿Te refieres a su adicción a las compras? ¿Su obsesión por el rosa? Eso es lo que priorizaron sobre mi futuro. Mi madre me tomó la mano, pero la aparté. Cariño, tienes tantas oportunidades por delante. No tienes las luchas de Marta. Eres afortunada. ¿Afortunada? Reí con amargura. Me estás diciendo que soy afortunada porque me robaron. Luego lanzaron la bomba final. Siempre asumimos que cuidarías de Marta, admitió mi padre, con voz indiferente, como si estuviera hablando del clima. Pensamos que te quedarías cerca, conseguirías un trabajo cerca y eventualmente ella viviría contigo. Nos estamos haciendo mayores y no podemos hacer esto para siempre. Tiene sentido que tú te hagas cargo. No podía respirar. Nunca habían planeado que yo tuviera mi propio futuro. En sus mentes, yo no era más que la niñera de Marta de por vida. Nunca les había importado mi educación, mis sueños o mi independencia. Yo era solo una herramienta, un plan de respaldo, alguien que cargara con la carga cuando ellos se cansaran demasiado. ¿Esperan que simplemente renuncie a mi vida? ¿Que lo sacrifique todo porque gastaron mi fondo fiduciario sin pensarlo 2 veces? No tienes que hacerlo sonar tan dramático, suspiró mi mamá. Solo necesitamos que hagas tu parte. ¿Mi parte? Me levanté, con las manos apretadas. Mi parte era tener un futuro. Mi parte era ir a la universidad y construir mi propia vida. Pero me lo robaron. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Sabían que habían ido demasiado lejos. Sin decir una palabra, salí de la habitación y llamé a mis abuelos. En el momento en que les dije lo que había sucedido, mi abuelo se enfureció. ¿Hicieron qué? Podía escuchar a mi abuela en el fondo, su voz aguda de ira. Por primera vez, sentí que alguien estaba realmente de mi lado. Al día siguiente, mis abuelos confrontaron a mis padres. Mi padre trató de defenderse, hablando de las necesidades de Marta, la tensión financiera y cómo no tenían otra opción. Mi madre les rogó que la entendieran, con lágrimas corriendo por su rostro mientras explicaba lo difícil que era manejar las demandas de Marta. Pero mi abuelo no lo toleró. Su voz era de acero cuando dijo, tuvieron una opción. Eligieron robarle a su propia hija. Devolverán cada centavo. Mis padres entraron en pánico, retrocediendo, tratando de negociar. Pero mi abuelo impuso la ley. O aceptan pagarle o llevamos esto a los tribunales. Cada centavo que gastaron, cada retiro que hicieron, todo está documentado. ¿Realmente quieren que un juez escuche cómo le robaron el futuro a su hija? Enfrentados a consecuencias legales, mis padres cedieron. Firmaron un acuerdo para pagarme en los próximos 18 meses. Si perdían un solo pago, los demandaríamos. Mi abuelo se aseguró de que el documento fuera legalmente vinculante, haciendo que su abogado redactara el papeleo de inmediato. Pero el daño estaba hecho. Mi padre estaba furioso porque los había traicionado. En un ataque de ira, me dijo que me fuera. Si no puedes mantener a esta familia, entonces no perteneces aquí. Mi madre se quedó parada en silencio, con lágrimas en los ojos, pero sin hacer ningún movimiento para defenderme. Hice las maletas esa noche y me mudé con mis abuelos. Me dolía el corazón por Marta, pero ya no podía quedarme en esa casa. El peso de años de manipulación y culpa finalmente se levantó de mis hombros, reemplazado por un tipo diferente de dolor. El dolor de darme cuenta de que tus padres nunca te vieron como algo más que un medio para un fin. Las consecuencias fueron mejores y peores de lo que esperaba. Mis padres comenzaron a hacer los pagos requeridos, pero también comenzaron una campaña de desprestigio dentro de nuestra familia extendida. Le dijeron a todos cómo había abandonado a Marta, cómo era egoísta e ingrata. Algunos familiares les creyeron, enviándome mensajes de decepción sobre la obligación familiar y el deber fraternal. Pero otros lo vieron a través. Mi tía, que me había visto renunciar a mi infancia para ser la compañera de Marta,
Se mantuvo firmemente a mi lado. Compartió historias de cómo había tratado de hablar con mis padres sobre su comportamiento permisivo, sobre lo poco saludable que era tanto para Marta como para mí. La habían callado cada vez. Un mes después de mudarme, comencé la terapia. Mi abuela insistió, diciendo que necesitaba procesar años de manipulación emocional. Tenía razón. En esas sesiones, comencé a comprender cómo mis padres habían armado mi amor por mi hermana, usándolo para controlarme. Aprendí que es posible amar a alguien sin dejar de mantener límites. Mis padres todavía se niegan a verme como algo más que la villana. Hacen los pagos porque tienen que hacerlo, pero han dejado en claro que me consideran muerta para ellos. Duele. Pero mi abuela me recuerda todos los días que hice lo correcto, que luché por mí misma cuando nadie más lo haría. El acontecimiento más sorprendente se produjo 3 meses después de que me mudara. Mi tía, que trabaja en educación especial, ayudó a organizar que Marta comenzara un programa diurno centrado en habilidades para la vida y la interacción social adecuada. Sin la permisividad de mis padres, en realidad está progresando. Todavía ama el rosa, pero está aprendiendo a controlar sus impulsos. Incluso tiene amigos en el programa que comparten sus intereses. La visito allí a veces, cuando sé que nuestros padres no estarán cerca. Es diferente ahora, mejor en algunos aspectos. Podemos ser hermanas sin el peso de la obligación aplastando nuestra relación. Ella está aprendiendo a ser independiente, y yo también. En cuanto a mí, estoy comenzando la universidad comunitaria en el otoño, trabajando a tiempo parcial en una librería local y ahorrando cada centavo que puedo. Mis abuelos se ofrecieron a ayudar con la matrícula, pero quiero hacer esto por mi cuenta. Los pagos de mis padres van directamente a una cuenta de ahorros, dinero para mi futuro que nadie más que yo puede tocar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que enfrentarme a mis padres era algo más que el dinero. Se trataba de liberarme de una vida de culpa y manipulación. Se trataba de reclamar mi derecho a existir como algo más que la guardiana de Marta. Mi abuela me dice que soy valiente, pero no me siento valiente. Me siento cansada, triste y a veces todavía enojada. Pero también me siento libre. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí misma. Estoy tomando mis propias decisiones, estableciendo mis propios límites y construyendo mi propio futuro. Y tiene razón. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Y no me arrepiento. A veces, a altas horas de la noche, me pregunto qué pasará cuando terminen los pagos, cuando no quede nada que me ate a mis padres. ¿Intentarán contactarme? ¿Finalmente entenderán el daño que han hecho? No lo sé. Pero sí sé esto. He terminado de sacrificar mi vida para arreglar sus errores. He terminado de ser el plan de respaldo. Recién estoy comenzando a escribir mi propia historia. Y esta vez, yo soy el personaje principal, no solo un papel secundario en la vida de otra persona. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.